buenas noches. Habla Jorge. No es Miriam con voz áspera ni que haya hecho una gárgara de tornillos. Sencillamente hoy no se encuentra aquí disponible porque tuvo un pequeño problemita de salud. Así que, bueno, como siempre dice ella, vamos a decir la hora aquí en la radio. Son las 20, casi 6 minutos. En esta radio FM Wilde 88.7 del dial. En Wilde, Partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se puede escuchar el programa a través de internet también, entrando en www.fmwilde.com. Va a escuchar el programa en vivo y si no, también queda grabado por una semana. O sea, hasta el próximo sábado también pueden escucharlo aquellos que no pueden hacerlo por razones de horario o por alguna otra causa. Bueno, mi nombre es Jorge, como les decía, soy el esposo de Miriam. Les pido tengan un poquito de paciencia y bueno, y sepan disculpar si hay alguna desprolijidad de mi parte. No estoy acostumbrado a hacer el programa. Es más, la vez pasada, comentando así en alguna intervención que tuvo mínima con mi esposa, comenté que no soy de mucho hablar, así que bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Si esto sale bien, es gracias a Dios. Si se sale mal, es gracias a mí. O sea que sepan disculpar esta intromisión. Bueno, en este caso, justamente para que no fuese grabado el programa, es que me pidió a mi esposa que intentara hacerlo. Y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, Miriam. Así que no estés nerviosa, pero seguramente debes estar masticando alguna almohada, algo, porque bueno, ya está en cama, como les decía. Tuvo un pequeñito problema de salud y espero que pueda sanarse pronto. Bueno, a los bifes. No van a tener el tipo de léxico que sabe emplear mi esposa, que es mucho más culta que yo, pero bueno, yo soy un poquitito más visceral, si se quiere. Primeramente, y como corresponde, voy a hacer una oración a mi Padre, a Jehová. Padre Santo Jehová, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, mi mujer y yo, mi familia y yo, por tener el privilegio de poder venir a esta radio, una radio secular, entre otras cosas, como siempre dice Miriam, que nos permiten poder hablar de tu verdadero evangelio y poder llegar a todo aquel que te necesita, porque nosotros sencillamente lo que queremos hacer humildemente es llegar a todo aquel que necesite de tu palabra, de tu amor y de tu verdadero evangelio, que esa es la intención. Gracias, Padre, por permitirme en esta oportunidad ser yo quien hable a la gente, a todo aquel que quiera escucharte, porque no pretendemos ni mi esposa ni yo que nos escuchen a nosotros, o sea, como personas, que escuchen tu palabra en realidad. Y como siempre dice mi esposa, que no sea yo quien hablo, sino que seas vos a través mío. Padre Santo, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, está el hermano Manuel. Bueno, gracias, Manuel, por venir en mi socorro. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. No sé si me escuchas, ¿verdad? Sí, perfectamente, Manuel. Bueno, sí, muy buenas noches o buenas tardes en Argentina. Así como lo prometido es deuda, estoy aquí para que entre tú y yo hablemos de nuestro Señor Jesucristo, como siempre lo dice Miriam. No venimos a hablar de religiones, no venimos a hablar de denominaciones, sino que solamente venimos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que no lo conocen, y también para los que ya lo conocen. Y bueno, ya que ella está un poquito enferma, esperamos en Dios que se recupere, y seguramente nos está escuchando desde su hogar. Le quiero mandar un abrazo y espero en Dios que se recupere. Gracias, Manuel. Así es, Jorge, así que te paso el micrófono a ti, no sé qué. Sí, gracias, Manuel. Bueno, es cierto, sí. Mi saludo inicialmente fue para Miriam, justamente porque
por problemas de salud no pudo llegarse hasta aquí, pero seguramente va a estar mejor con el correr de las horas. De parte mía y tuya, por supuesto, va un beso y una pronta mejoría. Manuel, comentanos, para aquellas personas que todavía no te han escuchado o no te conocen o no han escuchado este programa y lo hacen por primera vez, ¿de dónde nos estás llamando? Sí, Jorge, estoy llamando, bueno, primeramente mi nombre es Manuel Recinos Tobar. Soy originario de Guatemala, pero vivo ya hace algunos años, ya más de 23 años en los Estados Unidos, en Connecticut, y desde aquí estoy llamando y para compartir palabra de Dios con todos los oyentes de esta emisora, con el programa En Verdad Te Digo, que es patrocinado por Miriam y Jorge, por medio de su esfuerzo, por medio de su trabajo. Así es. En realidad, Manuel, está patrocinado específicamente por Cristo. Esto lo hacemos con toda sencillez y humildad, porque justamente nos provee de salud y trabajo dignos. Entonces podemos hacer un pequeño aporte para Cristo, que ha dado y sigue dando tanto por todos nosotros. Perdón por la interrupción, Manuel, ya sabes que es una costumbre y no me doy cuenta. A veces te corto sin querer por la diferencia que hay de llegada del audio, ¿no? Continúa, por favor. Sí, bueno, decía que es un programa que ustedes patrocinan, y quisiera agradecerles públicamente por haberme invitado en esta noche, y pues es un gusto estar aquí. Asimismo, soy padre de familia, igual que Jorge y Miriam. Tengo a cuatro niños, a 4 hijos. Tengo también mi propio trabajo. En mi tiempo libre, pues publico algunas cosas en mi página de Facebook, lo mismo que Miriam y Jorge. Y en fin, pues nuestro propósito como Iglesia de Jesucristo es llevar el Evangelio como lo predicó nuestro Señor y sus apóstoles, porque no hay nada mejor como saber la verdad y no que esté mixta con falsas doctrinas. Y eso es a lo que nosotros lo que nosotros queremos y estamos pues, dando a conocer, porque Dios nos usa como instrumentos para hablarles a otras personas, pero debemos hacerlo por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, sin cobrar, sin esperar a que nos manden una ofrenda, un diezmo o nada por el estilo, sino simplemente por amor a Dios. Porque Dios ama a la humanidad, y Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Dijo Jesucristo que si Él lo que recibimos de gracia lo demos gratuitamente. Así es. Si podemos curar, curemos gratuitamente. Si podemos predicar el Evangelio de Jesucristo, lo hagamos gratuitamente. Y esto es lo que estamos tratando de hacer con los hermanos Miriam y Jorge. Y también hay otros hermanos más en el mundo que, aunque no los conocemos, sé que están ahí, y que de alguna manera también están predicando la sana doctrina, que es la de Jesucristo y sus apóstoles. Jorge. Exactamente, Manuel. Es como decís, aunque, como dice también en las Escrituras, somos parte de ese remanente fiel, remanente haciendo referencia a la cantidad, o sea, el remanente es poco, es lamentable pero es poco, pero bueno, es palabra de Dios, así que nos atenemos a lo que Dios dice, no a lo que los hombres dicen. Y con respecto a lo que hablabas, que por gracia tenemos, por gracia damos, es exacto lo que acabas de decir, Manuel, porque esto es así. Todo lo que nosotros podamos transmitir al otro, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, al no creyente, que es esto va dedicado específicamente y particularmente, como dice mi esposa siempre, a los no creyentes, a aquellos que todavía no se han entregado por fe a Dios, por fe en Jesucristo. Es para todas esas personas que no han hallado un lugar donde se les hable de la sana doctrina, de la verdadera doctrina de Jesucristo.
Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, no habló nunca en ningún momento, ni en la Biblia, no está escrito en ningún lado que se hacía referencia a alguna religión o denominación. Sencillamente y simplemente siempre habló de seguirlo. Seguirlo es vivir a imagen y semejanza de Jesucristo, o sea, no más que eso, ni menos, por supuesto. Intentamos humildemente y sencillamente llevar la sana doctrina, el verdadero evangelio de Jesucristo a todo aquel que necesite de la palabra de Dios, y sabemos que todos lo necesitamos. Que algunos escuchen el llamado y otros no, bueno, eso es un misterio que se lo dejo a Dios, porque solamente Él sabe a quién estas palabras, tanto tuyas como las de Miriam o las que yo pueda decir hoy, llegarán a oídos de quien Dios disponga. Esto no está relegado a ningún humano, solamente Dios dispone de todo esto. Todo lo que se haga o se dice es por amor al prójimo, sobre todo por el amor a Dios que tenemos, y solamente va a ser su voluntad y siempre para su gloria, no la nuestra. Nosotros somos sencillos siervos e instrumentos en manos de Dios que estamos tratando de hacer sencillamente lo que Dios nos pide a través de su palabra, ¿no es cierto?, de las Sagradas Escrituras. Esto no es religión, nunca perteneció a ninguna religión. Jesucristo no le pertenece a nadie. Nosotros pertenecemos a Él en todo caso. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice, lo que Él propone en su sana doctrina, en su santo evangelio, y tenemos que caminar según los pasos que Él nos indica, porque es la única forma de ser salvos. No hay otro modo, no hay nadie ni nada que pueda asemejarse a lo que Dios nos dice, porque no hay nada ni nadie por sobre su nombre. Manuel, ¿querés comentar algo? ¿Algún testimonio? Bueno, sí, Jorge, quería seguir tocando esto de predicar el Evangelio gratuitamente. Como un ejemplo tenemos también al apóstol Pablo, que en Corintios, versículo 18 y 19 dice lo siguiente: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, el apóstol Pablo hubiera podido pedir ofrendas, hubiera podido pedir diezmos o cualquier ayuda monetaria, pero no lo hizo. No quería escandalizarnos. Sí, claro, y bueno, y según él dice, ¿cuál pues es mi galardón? El galardón que tenemos, o sea, el galardón es un regalo. El regalo que nos espera es la vida eterna, a cambio, sino, porque esto no es un trueque también. Tampoco, o sea, nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo por amor a nuestro prójimo, por amor a Dios, y no tratando de engañar a la gente, no tratando de manipularlos, y decirles, bueno, es que ustedes tienen que dar algo para Dios. Dios no, sinceramente, personalmente, no creo que Dios necesite dinero. Cualquier persona, si una persona sabe leer la Biblia y puede aprenderla y puede leerla, hacer oración, ayuno, también puede enseñarle a otras personas. El propósito de nuestro Señor Jesucristo era hacer cadenas de enseñanza. No era cadenas de oyentes, como se ve mucho hoy en día, sino que era una cadena por eso se llama discípulos. Porque se enseñaban a esas personas para que salieran a enseñar a otras, y así hacer una cadena, como poco más o menos como un ejemplo, disculpen el ejemplo que les voy a dar, pero como cuando se vende eso del Avon, o como eso del Medicaid, y exactamente lo mismo, pero que con el propósito de llevar a toda la humanidad a la vida eterna, porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Nuestro Dios nos ama y quiere que nos rinamos a sus pies para servir a nuestro prójimo. No es para ser servidos,
sino para servirle con todo el corazón, con todo nuestro amor, y enseñarles la verdad de acuerdo a lo que dice la Biblia y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de acuerdo a las doctrinas que el hombre se ha inventado para su propósito, de acuerdo a su comodidad. Ajá. Entonces ese es un ejemplo grande que el apóstol Pablo nos ha dejado, que él hacía tiendas, trabajaba y al mismo tiempo predicaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo del apóstol Pablo. Hasta él mismo lo dice, que lo imitemos a él como él imita a nuestro Señor Jesucristo. Jorge. Así es, Manuel. Realmente un claro ejemplo, justamente el que comentabas, el de Pablo, un apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento, casi las 3/4 partes del Nuevo Testamento son cartas de Pablo, justamente. Y él era un servidor de Cristo, vivió y murió por él. Mirá que ha enseñado y ha llevado la palabra de Dios a distintos puntos, ¿no? A través de sus cartas, de este evangelio donde él fue partícipe, uno de los más importantes, diría yo. ¿Quién no hubiese necesitado más que nadie él la dádiva a veces de alguno que pudiese ayudarlo? Y sin embargo él seguía trabajando, hacía sus cosas y con dignidad y sin pedir nada a nadie. Obviamente que en algún momento, cuando él iba a algún que otro lugar, lo hospedaban, algunos siempre lo esperaba y bueno, claro que se quedaba con algún hermano en Cristo, por supuesto, pero es claro el concepto, Manuel. Y sobre todo el tema de que Cristo no es religión, yo siempre lo escucho y escucho a mi mujer cuando habla de ello. Como decía también hace unos instantes antes de tu intervención, Cristo no lo pertenece a nadie, por eso, Manuel, Cristo no es religión, trasciende, pero va muchísimo más allá, es un estilo de vida, es una forma de vivir como Dios manda. Este es un término que se escucha muchas veces, pero se emplea pocas veces. Lo único que pide, solo lo que pide Dios, es que seamos como Cristo. Obviamente hay quienes están dispuestos a esto y quienes no, o algunos se acomodan a la palabra como les parece, y bueno, esto más o menos me sirve, el otro no, es demasiado severo, muy estricto, pero en realidad la palabra no se acomoda a uno se tiene que acomodar al Evangelio de Jesucristo. Por eso es que no están todos de acuerdo, porque claro, les toca muy de cerca muchas veces y no están queriendo ver la realidad y bueno, hacen oídos sordos muchas veces, o lo que se usa mucho últimamente es se ofenden rápido cuando uno habla realmente de lo que tiene que hablar, ¿no? Uno que es del verdadero evangelio, no de religión. Sabemos perfectamente, vos lo has visto a menudo y lo seguís viendo, Manuel, al igual que mi esposa Miriam, cuántos ataques hay de parte de algunos pseudopastores o como quieran titularse, porque parece que les interesa más el título que les da a los hombres que el que pueden recibir de Dios, ¿no? Vos sabés perfectamente de qué hablo, cuántos hay que se rasgan las vestiduras y salen a atacar, y ahí te das cuenta qué tipo de personas son, porque siempre Cristo nos pidió que amemos al prójimo, que hablemos y enseñemos con amor, no con soberbia, o sea, con la autoridad que te da la palabra de Dios y el Espíritu Santo que vive en uno, pero no con soberbia, o sea, se le habla, se le enseña. Cuando alguien quiere ser enseñado, escucha, pero con atención cuando uno le habla con amor, no con soberbia. Esto lo habrás escuchado, lo habrás leído en muchas oportunidades, en alguno que otro artículo, seguramente, ¿no, Manuel? Sí, Jorge, hablando sobre el tema de que Jesucristo no es religión, sí, claro que no es religión, y lo podemos ver claramente. La Wikipedia dice esto sobre la religión. Dice: la religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y
práctica sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Si vemos si analizamos la vida de Juan el Bautista, el padre carnal de Juan el Bautista era sacerdote en el templo. En el templo de Salomón se practicaba religión, porque tenían una creencia, practicaban una creencia que era, por supuesto, era mandado por nuestro Dios, porque tenían que hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Así es. O sea, era una religión. Jesucristo, nuestro Señor, estuvo mucho tiempo con ellos, con los religiosos, con la gente de su religión en ese tiempo, y se dio cuenta de todas las hipocresías que hacía esta gente. Lo mismo que los padres de Juan el Bautista también sirvieron, el papá sirvió en el templo, como ya dije, de sacerdote. Entonces vemos que Juan el Bautista tenía que ser sacerdote en ese templo por herencia de su padre. Así es. O sea, porque su padre era sacerdote, pero él decidió ir al desierto a predicar la palabra de Dios y a bautizar con agua para el perdón de los pecados, apartándose de la misma religión, de las mismas tradiciones que ellos tenían en ese tiempo. Entonces quiere decir que Juan el Bautista se separó de la religión para iniciar un nuevo ministerio. Y ese mismo ministerio de Juan el Bautista fue el que siguió nuestro Señor Jesucristo, el cual decía: el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Entonces vemos que también Jesucristo estaba fuera de la religión. Muchos dicen, bueno, es que Jesucristo predicaba en el templo y en las sinagogas. Por supuesto que predicaba. Pero ¿qué pasaba cuando él llegaba a predicar? Lo querían sacar a pedradas, lo querían calumniar, lo querían traicionar. Entonces no estaban de acuerdo con lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Asimismo también él salió de la religión definitivamente y ya no se metió. O sea, cuando llegaba al templo y a la sinagoga estaba tratando de sacar a su gente, a las demás personas de ahí por el amor que le tenía al Padre. Así es. Y porque sabía que él estaba en lo correcto, que lo que él estaba predicando era lo correcto y no lo que estaban haciendo los fariseos y maestros de la ley. Que lo que hacían era preocuparse más por el diezmo, preocuparse más por los ritos y por las ventas en el templo. Jesucristo mismo fue y lo sacó a latigazos a los mercaderes que habían en el templo, porque la casa de Dios era casa de oración y no un negocio. Así es. Parece, no sé, se ha trasladado con el tiempo, ¿no? Sí, parece una coincidencia de que eso haya pasado hace más de 2000 años y que hoy en día esté pasando algo similar también. En realidad, Manuel, no es coincidencia. Esto ayer como hoy sigue pasando, lamentablemente. Siguen haciendo mercancía de nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable, pero bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Se habla mucho de decretos, decreto que está sano, decreto que vas a tener un auto nuevo, decreto que vas a tener estancias, decreto que ahora mismo esto aquí se acaba, lo malo fue, ya estás curado, decreto de aquí, decreto de allá. En realidad el único capacitado para decretar o poner el término que se quiera o para solucionar o no algo es Dios acá, no el hombre. El hombre se ha dado, se está arrogando el derecho o la autoridad que no le corresponde, por supuesto, que se dan ellos mismos, ¿no? Desde ya. Hasta las credenciales se clasifican ahora. Fíjate vos que en este momento si tenés digamos,
un saco como hacen algunos militares, que depende del galón que tenés, es la autoridad que tenés dentro de la religión. Bueno, obviamente dentro de la religión, porque justamente el que es realmente cristiano no tiene ningún tipo de autoridad más sobre el otro, ¿no? A lo sumo podrá tener algo más de conocimiento, que eso lo traslada a su hermano, por lógica, como siempre fue, y como debería haber sido siempre, o sea, tendría que haber sido cambiado todo lo que es religión por lo que dice Jesucristo en su palabra. Pero bueno, como te decía, ayer como hoy sigue pasando lo mismo, se sigue haciendo comercio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, siempre hay gente que realmente quiere predicar el verdadero evangelio. Hay hermanos en Cristo que están hablando con la verdad, los cuales son realmente maltratados, muchas veces calumniados, los atacan permanentemente, dicen que somos aislados, que nos aislamos de la gente, que nada tiene que ver con lo que realmente decía Dios, y bueno, siguen sosteniendo lo insostenible, ¿no? Y en realidad Jesucristo nos dejó una herencia enorme y hermosa que es su palabra, así que el que realmente tenga oídos, que oiga. Manuel. Sí, así es, Jorge, y como tú también estabas diciendo sobre que cuando realmente estamos en un mismo sentir espiritual, vemos a nuestro prójimo de la misma manera, que a un mismo nivel, porque todos estamos a un mismo nivel. No hay aquello que diga que se diga, bueno, es que el hermano tal está más ungido que el otro hermano tal, sino que cuando estamos en santidad y estamos cumpliendo con los mandatos de nuestro Señor, todos estamos en un mismo nivel. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes, o sea, todos podemos predicar, todos podemos hablarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, en la escuela, en el colegio, o donde sea, en la oficina. Todos todos podemos hablar del Evangelio de Jesucristo, y lo tenemos que hacer por amor a Dios, como siempre lo he dicho. Es así, Manuel. Incluso esto que estás hablando, lo que estás diciendo, no es cosa nuestra, ni tuya ni mía. Esto está escrito, está en la Biblia, en la Escritura de Dios. Lo que acabas de decir, que todos somos llamados para ser reyes, sacerdotes, para poder dar la buena nueva a quien quiera escuchar. Todos podemos predicar la palabra. Ya se terminó la ley. Estamos viviendo bajo la gracia. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nosotros, por todos nuestros pecados, y nos liberó. Eso es lo que tiene realmente loco a más de uno, porque la religión se terminó. La religión ya no va, la religión somete a la gente. El verdadero Evangelio de Jesucristo te libera, te hace libre. Esa es la gran y enorme diferencia que hay. Sí, Manuel. Sí, estaba leyendo en Mateo capítulo 23, del versículo 7 al 9, donde Jesucristo habla con los fariseos y les dice de esa manera, y comenzando desde el versículo 6, capítulo 23, versículo 6 al 9, y dice: y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. O sea, estos serían como los títulos jerárquicos de hoy en día. Así es. Pero vosotros, dice, no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, dice. Así es, hermano. ¿Escucharon bien? Dice, todos vosotros sois hermanos. Ahí no hay maestros, no hay pastores, no hay más ungidos que otros. Nada por el estilo. Todos somos iguales. Si tenemos un don que Dios nos ha dado, eso se dará a conocer de acuerdo a nuestro testimonio de vida, de acuerdo a lo que somos. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo en el versículo 9, y no llaméis
Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que todos somos hermanos. Jesucristo lo ha dicho, yo lo respeto, nosotros lo respetamos como iglesia. Así y lo ponemos en práctica también. Y nosotros Manuel, con mucho amor venimos a hablar de Jesucristo para todas las personas. No tenemos ningún título jerárquico, pero lo hacemos con mucho amor y no estamos interesados tampoco en eso. No estamos interesados en ser famosos, no estamos interesados en ofrendas o en diezmos, como lo dije al principio, sino que estamos interesados a que seamos hermanos en un mismo espíritu con toda la humanidad. No solo con algunos, sino con toda la humanidad, porque Jesucristo mismo dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para todos. Así es, Manuel. Continúa un poquito también sobre lo que estaba leyendo en Mateo, capítulo 23, continúa en el versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, vos fijate, el más capacitado es el que debería ser siervo de los otros. Fíjate cómo contradice totalmente con lo que hacen muchos, ¿no? Con esto de la religión, que lo único que hacen es faltar el respeto a Dios, porque Dios entregó a su Hijo unigénito, como vos decías, Manuel, como dice en la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos fíjate que todo aquel que en Él cree, o sea, que acá no hay ningún tipo de puede ser blanco, puede ser negro, puede ser del sur, del norte, de cualquier punto del planeta. Acá todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le da la posibilidad a todo aquel que quiera seguir a Jesucristo, a que realmente conozca su palabra y que pueda entrar en el reino de los cielos. No hace acepción de persona en absoluto. Acá es bien claro, o sea, el que está tratando de hacer daño al Evangelio es aquel hipócrita que hace mercancía del Evangelio, diciendo, tergiversando la palabra para su propio beneficio. Aquel que sea, como dice acá, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Qué distinto, ¿no? A tener a lo que se ve en algunos casos, jet privado, Rolex, trajes de Armani, estar en un hotel 5 estrellas y si posible más. Qué distinto a lo que dice Dios en su palabra, ¿no te parece, Manuel? Sí, claro que sí, y más adelante dice en el versículo 16, en el mismo capítulo 23, dice, ay de vosotros, dice, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo. Recordemos que en el templo estaba la presencia de Dios en aquel tiempo, o sea, el templo era de muchísimo valor, dice. Entonces dice, ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, el templo ha sido reemplazado por nuestro Señor Jesucristo. O sea, hoy en día hay tanta idolatría sobre edificar a instituciones religiosos o mega templos, mega iglesias, entre comillas, sí,
que para muchos de estas personas es más importante la institución religiosa que el mismo Señor Jesucristo. Así es. Y eso es malo. Sigue siendo en el versículo 17 y les dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Así es muy claro. Hoy en día Jesucristo diría: ¿cuál es mayor, el templo o Jesucristo que santifica al humano? Así es. Uno es el templo del Espíritu Santo, es tal cual lo comentas, tal cual, Manuel. Por y eso... en el versículo... Sí, decime. Perdón, Jorge. Y en el versículo 18 dice: también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Adelante, Jorge. Sí, y bueno, y continúo para terminar con esta parte. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso se ha tergiversado mucho la palabra, Manuel, y lo seguimos escuchando a diario, lamentablemente, o leyendo en algún artículo que se sube a Internet. Pero Dios es misericordioso para sus hijos, para quien siga a su amado Hijo Jesucristo, y la venganza, la justicia va a venir de mano de Él. O sea, nosotros somos meros instrumentos y hacemos sencillamente y humildemente lo que Dios nos pide que hagamos: pregonar el verdadero Evangelio de Jesucristo, para que aquel que necesite realmente de corazón una palabra de aliento y de consuelo la tenga por medio del verdadero Evangelio, no, o sea, de Dios, no de los hombres que hacen mercancía de esta manera tan vil, ¿no? Manuel, un minutito pongo un tema al aire para que descansemos un poquito. No te retires, que seguimos hablando después de este espacio musical que vamos a hacer ahora. Lucas, gracias. Sí, Manuel. Los débiles pueden decir: fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan: no, mi esperanza está en él. Bendecido estoy. Que arda nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré: eres el Rey. Te amo, Dios, y adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón.
los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos 1 al 5 inclusive. Justamente lo que hablábamos con Manuel, no sé si estás al aire, Manuel. ¿Estás? Sí, estoy al aire, Jorge. Manuel, siempre está firme, como digo yo, como pata de catre. Manuel, todo fue hecho para Cristo y por Cristo. Como hablábamos al principio de este programa, nosotros estamos para servir. Todo aquel que tenga la posibilidad y realmente el regalo de Dios, que es poder abrazar su fe y poder transmitirlo, tenemos que hacerlo, pero con la verdad. Tenemos que ir de frente a la gente y decirle las cosas como son, no trastocarla, no cambiar nada, no agregar ni quitar nada de la santa palabra de Jesucristo. Es terrible escuchar a veces o leer artículos que suben algunos de estos pseudo, no sé cómo llamarles ya realmente, no, porque el único pastor que yo reconozco es a mi Señor Jesucristo, no hay otro. Pero bueno, hacen cosas terribles con la gente, la confunden, la engañan, les roban. Es terrible lo que hacen con la gente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, permanentemente lo insultan a nuestro Padre Jehová. Y es terrible escuchar y cómo se llenan la boca hablando de esto, de lo otro, de todo lo que les va a dar, si ustedes aportan tanto, van a recibir tanto otro. Es en constante trueque con Dios. Pareciera que es una casa de cambio esto. Yo, discúlpenme los oyentes o quienes estén escuchando este programa, Miriam, también vos, discúlpame, vos sabés que yo a veces hablo cosas desde lo visceral, digamos, pero en este momento trato de ser racional y decir las cosas basado en la Escritura. En ningún momento Cristo pone o nos hace saber mediante su palabra que uno tiene que dar algo para que a cambio nos den otra. Lo único que podemos dar es amor, dar contención a quien lo necesite, siempre basado en las Santas Escrituras, en la palabra de Dios, no otra cosa. No, a la gente se le da por gracia, como decía nuestro hermano Manuel, porque nosotros tuvimos la grandeza, la gracia de recibir en nuestro corazón a Jesucristo. Entonces no podemos más que hacer lo mismo con el otro. No podemos estar participando de un intercambio, o como decía recién, de alguna manera, por decirlo con humor, como si fuese una casa de cambio. Esto es una locura lo que están haciendo muchos. Perdóname, Manuel, que te interrumpí justo. ¿Qué ibas a decir? Bueno, Jorge, aprovechando esta oportunidad que me han dado en la radio y viendo que ya quedan unos pocos minutos, quisiera agradecerles el espacio, y quiero aprovechar para decirle a todas esas personas que no conocen aún a Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, quiero decirles algo. Dios no es dinero, Dios no es templo, Dios no es título jerárquico, Dios no es dinero, Dios es amor, Dios es un espíritu. Dios es tan grande que no cabe en 4 paredes, pero sí cabe en el corazón de la humanidad. Quizás muchos dirán, este está loco. ¿Saben por qué cabe en el corazón de la humanidad y por qué cabe en nosotros? Porque nosotros también somos espíritus, somos creados a su semejanza.
Con esto no quiere decir que no lo tomen como que quizás estoy diciendo alguna herejía, que somos dioses, no, sino que somos hechos a su semejanza, somos un espíritu, hemos estado antes con Dios, por lo tanto somos un espíritu en un cuerpo, y no como lo creen muchos que somos un cuerpo, un cuerpecito, un cuerpote con un espíritu chiquitito, no, tenemos un espíritu grande en un cuerpo, y en ese cuerpo sí cabe nuestro Dios, porque también es un espíritu. Así que hay que alabar a Dios en cualquier parte, ya sea en nuestro hogar, con nuestra familia. Comencemos ahí, dando buenos ejemplos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los demás familiares, ayudando a los demás, a los que realmente lo necesitan. Ayudarnos en primer lugar a nosotros mismos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos nosotros mismos comprando una Biblia, una enciclopedia bíblica, un diccionario bíblico, y aprender de la palabra de Dios, escudriñarla y realmente estar en la verdad, porque dice nuestro Señor Jesucristo que si estamos en la verdad somos libres y no nos vamos a dejar engañar de nadie. Así que los exhorto a que comiencen a estudiar sus Biblias con sus hijos, a escudriñarla, que se reúnan en sus casas. Si ustedes creen que no son competentes, y busquen ayuda con alguna persona que sepa de la palabra de Dios. Así es. Pero siempre hay que examinar todo lo que otra persona nos dice, todo lo que se escucha en la radio, todo lo que se ve en la televisión, hay que examinarlo para no ser engañados y compararlo con la palabra de Dios. Esa es mi única recomendación, espero que acepten a Jesucristo como su Salvador. Y para aquellos que ya lo conocen, si están en una congregación que haya falsa doctrina, no tengan miedo de salir, porque está escrito que debemos de salir de todo eso que nos está matando espiritualmente, y buscar otra congregación donde realmente se predique la palabra de Dios, que sea sana doctrina. Y si no la encuentran, hagan su propia congregación en su casa, con su familia. Así es como se comienza. Así como se comenzó en un principio. Sí, así fue la iglesia primitiva, exactamente. Jorge, gracias por el tiempo. Al contrario, Manuel, te agradezco mucho a vos el haberme acompañado, porque sabes que, bueno, esta es mi primera vez que hago algo así, no me sentía suficientemente capaz, por eso te pedí ayuda, y te agradezco que me hayas acompañado en este programa, Manuel. Te mando un abrazo grande, muchas bendiciones para vos y tu familia, Manuel. Nos vemos, y mejor dicho, sí, nos vemos también, porque lo hacemos vía Skype, y nos comunicamos en cualquier momento. Un abrazo grande, Manuel. Gracias, Jorge, igualmente, y que pase una feliz noche, y que Miriam se recupere pronto. Estaremos orando por ello. Muy bien. Así que buenas noches. Gracias, Manuel, hasta siempre. Bueno, gente que pudo escuchar, gracias por haberme dado esta oportunidad, Miriam, porque realmente creo, no sé si no lo hiciste a propósito para que yo pudiese hablar de una vez me decidiera, pero bueno, gracias a todos los oyentes. Si Dios quiere, el próximo sábado 25 estará en el programa En Verdad Te Digo, quien siempre habla para todos ustedes, mi esposa Miriam Hinz. Y bueno, los amo en Cristo. Espero que les haya gustado el programa. Si no les gustó, culpa mía. Si les gustó, es gracias a Dios. Gracias a todos y Dios los bendiga.